Bienvenida y bienvenido a este nuevo episodio de lectura conmigo. Yo soy Marilyn, estamos leyendo al Dr. Joe Dispenza con su libro El placebo eres tú. Gracias por acompañarme en este episodio una vez más, descubriendo el poder de nuestra mente. Sí, ya sé que la camiseta está un poco arrugada, pero es que ¿quién usa la plancha en el 2024? No. Así que por favor ignora lo arrugado que se ve la camiseta y enfócate en la información que vamos a recibir el día de hoy con esta lectura. En el episodio anterior leímos sobre la historia de Lori, una nena que básicamente le dieron un diagnóstico de que mira, vete para tu casa y muérete estando viva, no hagas más nada. Al final de la lectura debo de admitir que yo estaba muy movida y una de las cosas que más recuerdo fueron esos pequeños cambios que ella estuvo haciendo para modificar completamente esa percepción que la hacía siempre volver a esa versión de ella que ella quería dejar completamente. Como por ejemplo, en lugar de dormir del lado derecho, dormía del lado izquierdo. Pequeños cambios sutiles que fue poniendo en práctica para sostener con fuerza esa nueva versión que ella quería a toda costa experimentar. Y nos dirán locos, porque yo le decía a mi amiga esta mañana que me estaba diciendo, estoy hecha mierda. Yo le dije, mi amor, finge demencia hasta que te lo creas. Porque hay que ser locos para realmente poder vivir en este mundo en donde todo lo que nos dice allá afuera no tiene sentido para lo que nuestro corazón siente de verdad. Y está diseñado para que nuestra cabeza nos lleve a la perdición completamente, porque es una separación de esa magia que somos, que es esa inteligencia superior, con eso que vemos allá afuera, que no tiene sentido y que la mayoría lo siente, pero como estamos lidiando con un sistema bastante perturbador, hay que ser unos locos para vivir la vida que deseamos realmente. Entonces, fingir un poco hasta realmente verlo materializado, manifestado, es lo que nos queda. Así que bueno, espero que disfrutes la lectura a continuación. Te voy a pedir que me acompañes con 5 respiraciones bien profundas, inhalando y exhalando por la nariz. Bueno, no mentira, la exhalación la vamos a hacer por la boca. En las últimas lecturas hemos realizado la misma respiración, inhalando, sosteniendo, reteniendo y exhalando por la boca. Así que bueno, vamos a prepararnos. Vamos a decirle a nuestra mente que vamos a leer, vamos a abrirnos a recibir esta información que nos transforme, que nos modifique completamente y vamos a aceptar que todo aquello que una vez creíamos que era realidad, la verdad es que no lo es. Así que como la vida es un constante cambio, vamos a permitir que nuestra mente cambie. Venga, vamos a iniciar con la inhalación, lo más profundo que puedas, llevando todo el oxígeno hacia el estómago y luego reteniendo, metiendo el estómago, sosteniendo y exhalamos por la boca. Empezamos. Inhala por la nariz lo más profundo que puedas. Retén el aire, mete el ombligo. Exhala por la boca. Vacíate. Inhala por la nariz una vez más. Retén el aire, mete el ombligo. Exhala por la boca. Inhala una vez más por la nariz. Retén el aire, mete el ombligo. Exhala por la boca. Inhala lo más profundo que puedas por la nariz. Retén el aire, mete el ombligo. Exhala por la boca.
Inhala una vez más por la nariz. Mete el ombligo, retén. Vamos a sostener un poquito más. Tú puedes. Exhala. Respira normalmente. Me encanta la retención. Es maravillosa para darte un shock de realidad. A veces tomamos por sentado la inhalación. ¿Quién nos asegura que vamos a seguir inhalando y exhalando tranquilamente? Nadie. Así que practica más las retenciones para traerte al momento presente aquí y ahora. El momento presente es el único momento que está lleno de vida. Es el único momento en donde la vida está ocurriendo. El pasado ya fue. El único momento que tenemos vivo es este. Así que te agradezco por acompañarme y vamos a continuar con la lectura. Quedamos en la página 260 y hoy venimos con otra historia más. Este va a estar un poquito más corta. Empezamos. Página 260. Historia de Candace. Candace, bueno, yo digo Candace. Candace, dice. La historia de Candace. Candace apenas llevaba un año saliendo con su pareja y la relación ya estaba haciendo aguas. Tras vivir los primeros meses juntos, ella y su novio se pasaban todo el día peleándose. Un momento, que me parece que tiene esto mucho volumen. Acusándose por nada, desconfiando el uno del otro constantemente y echándose la culpa sin cesar. Una relación tóxica. Como ambos se sentían celosos e inseguros, su comunicación era frustrante, por decirlo de manera suave. Los dos se sentían acosados por expectativas que el otro no podía satisfacer ni por asomo. Presa de una rabia inusitada, Candace se descubrió peleándose con su novio a grito pelado y teniendo berrinches incontrolables. Esas trifulcas le hacían sentir más inútil, victimizada e insegura aún. Esta forma de comportarse era nueva para ella. Antes nunca se había sentido tan enojada, frustrada o disgustada, y en sus 28 años de vida jamás había tenido una sola rabieta. Pese a intuir que no era bueno para ella seguir en esa situación, Candace estaba enganchada emocionalmente a su relación malsana. Bueno, el doctor Joe le dice malsana. Yo le digo tóxica. Y con el paso tiempo, su adicción a esas estresantes emociones se convirtió en su nueva identidad. Su realidad personal estaba creando esa nueva personalidad. El ambiente que la rodeaba controlaba cómo pensaba, actuaba y se sentía. Se había convertido en una víctima atrapada en su propia vida. Inundada por la poderosa energía de las emociones de supervivencia, empezó a actuar como una adicta, necesitando el subidón emocional de esos sentimientos y creyendo que había algo a su alrededor que le hacía sentir, pensar y reaccionar de una determinada manera. Siento que esta historia en particular le va a servir de buen detonante a muchos de estas personitas que se pasen por esta lectura, porque es más identificable con el día a día que puedes estar teniendo tú. No podía pensar ni actuar más allá de cómo se sentía. Prisionera de esos estados emocionales, no hacía más que volver constantemente a los mismos pensamientos, decisiones, conductas y experiencias de siempre, una y otra vez. Candace estaba en realidad usando a su novio y todas las condiciones de su mundo exterior para reafirmar quién creía ser. Su necesidad de sentir enojo, frustración, inseguridad, falta de valía, miedo y victimismo estaba vinculada con aquella relación. Aunque la situación no le sirviera para alcanzar su mayor ideal, le daba demasiado miedo a cambiar para atajarla. A decir verdad, se llegó a apegar mucho a esas emociones porque reforzaba su identidad,
Prefería sentir esos pensamientos tóxicos constantemente antes que dejar la relación y aceptar algo nuevo para pasar de lo conocido a lo desconocido. Candace, al empezar a creer que ella era sus emociones, memorizó una personalidad basada en el pasado que había creado. 3 meses más tarde, las cosas empezaron a ir de mal en peor. Su cuerpo no pudo soportar el estrés de aquel intenso estado emocional y perdió casi una tercera parte del cabello al caérsele a mechones en cuestión de semanas. También comenzó a sufrir fuertes migrañas, fatiga crónica, problemas gastrointestinales, falta de concentración, insomnio, aumento de peso, dolor constante y un millar de otros síntomas debilitantes que la estaban destruyendo silenciosamente. Candace era una joven muy intuitiva y dedujo que este malestar se lo había creado ella misma con sus problemas emocionales. Solo de pensar en su relación, ya perdía el equilibrio fisiológico al prepararse para otra pelea, activando las hormonas del estrés y el sistema nervioso autónomo, con sus pensamientos negativos. Y cuando pensaba en su pareja o hablaba o se quejaba de su relación con su familia y sus amistades, estaba condicionando su cuerpo a ser la mente de esas emociones. Experimentaba la conexión entre mente-cuerpo al máximo y al no poder desactivar las respuestas de estrés, empezó a resilenciar sus genes. Sus pensamientos la hicieron enfermar literalmente. A los 6 meses de vivir juntos, la relación de Candace con su pareja no podía ir peor. Yo no entiendo por qué una persona permite llegarse hasta este punto. O sea, mi niña, mami, papi, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Si eres tan intuitiva, ¿por qué vas a seguir hasta llegar a lo peor? Hay una razón por eso, así que vamos a seguir leyendo. A los 6 meses de vivir juntos, la relación de Candace con su pareja no podía ir peor. Le producía muchísimo estrés. Pese a estar segura de que los síntomas de su cuerpo eran una señal de advertencia, subconscientemente siguió eligiendo la misma realidad de siempre, que ahora se había convertido en su estado del ser habitual. Bombardeando su cuerpo con emociones negativas del estado de supervivencia, le estaba enviando a los genes inadecuadas señales que se sentía como si estuviera muriendo por dentro y sabía que debía recuperar las riendas de su vida, pero no tenía idea de cómo hacerlo. Siguió con su novio un año más al no reunir el valor para dejarlo, viviendo todas horas llenas de rabia y resentimiento. Tanto si tenía o no derecho a sentir esas emociones, Candace veía como su cuerpo lo estaba pagando muy caro. Candace paga las consecuencias. En noviembre del 2010, cuando por fin fue a ver a un médico, le diagnosticaron la enfermedad de Hashimoto, también conocida como tiroiditis de Hashimoto o tiroiditis linfocítica crónica. Uy, eso suena horrible. Una enfermedad autoinmune que se caracteriza porque el sistema inmunológico ataca la glándula tiroides, madre santa, produciendo un hipotiroidismo, tiroide hipoactiva, con brotes ocasionales de hipotiroidismo. Los síntomas de la enfermedad de Hashimoto son aumento de peso, depresión, manía, intolerancia al calor y al frío, embotamiento, fatiga crónica, ataques de pánico, ritmo cardíaco anormal, hipercolesterolemia, bajo nivel de azúcar en la sangre, estreñimiento, migrañas, debilidad muscular, rigidez articular, calambres, pérdida de memoria, problemas visuales, infertilidad y pérdida de cabello, muchos de los cuales los sufría Candace. Durante la consulta, el endocrinólogo le dijo que su enfermedad era genética y que no había nada que hacer. Mentira. Padecería la enfermedad de Hashimoto el resto de su vida. Otra mentira. Obviamente, porque estos doctores solamente ven lo que está ya ahí. Como, por ejemplo, cuando tú estás cocinando una sopa. Tú vienes y cocinas la sopa y al final realmente la persona que se está comiendo la sopa, a menos de que sea un chef o un cocinero, no va a saber qué ingredientes le pusiste, no va a saber las cosas que estuviste haciendo, cuántos ingredientes picaste, cómo los picaste, el orden en el que incluiste los ingredientes. Entonces ya solamente ven la sopa servida y wow, imagínate lo que te dicen, que es una enfermedad de por vida.
Padecería la enfermedad de Hashimoto el resto de su vida y debería tomar medicación para la tiroides indefinidamente, porque el conteo de sus anticuerpos nunca cambiaría. Pese a descubrir más tarde que no tenía antecedentes familiares en cuanto a esta enfermedad, la suerte parecía estar echada. Recibir un diagnóstico le dio a Candance el inesperado regalo de tomar conciencia de la realidad. Saltaba a la vista que necesitaba una llamada de atención y ahí la tenía. El deterioro físico de su cuerpo la había hecho reflexionar en el pasado y ver la verdad de quien había estado siendo. Comprendió que ella había creado la enfermedad autoinmune que la estaba destruyendo lentamente a nivel físico, emocional y mental. Había vivido en un estado constante de emergencia, volcando toda su energía en mantenerse a salvo en el mundo exterior, sin reservar ni una pizca para mantener su mundo interior. Y su sistema inmunológico ya no podía aguantarlo más. Pese al miedo cerval que le daba a cambiar y también lo desconocido, al cabo de 5 meses decidió cortar con su pareja. Vio que esta malsana relación no le hacía ningún bien. Candace se preguntó, ¿qué es mejor? ¿Seguir con esta relación tan disfuncional y hundirme más aún en un pozo sin fondo o elegir la libertad y nuevas posibilidades? Esta es mi oportunidad para llevar una vida nueva y distinta. La adversidad de Candance se convirtió en la génesis de su evolución personal, introspección y expansión. Se descubrió al borde del precipicio, deseando lanzarse a lo desconocido. Su decisión de saltar al vacío y de cambiar se transformó en una experiencia apasionante. Así que saltó a esa infinidad de posibilidades y potenciales, movida por su deseo de dejar de hacer lo que no le convencía, para reprogramar su código biológico. Fue un momento decisivo en su vida. Como había leído mis 2 libros y había asistido a uno de sus primeros talleres, sabía que si aceptaba su diagnóstico y las emociones del miedo, la preocupación, la ansiedad y la tristeza que le causaba, se autosugestionaría y creería solo en los pensamientos afines a esos sentimientos. Podía intentar pensar de manera positiva, pero como su cuerpo se sentía mal, sabía que esto no le iba a funcionar. Hacerlo habría sido elegir el placebo equivocado, el estado del ser equivocado. Candance decidió no aceptar su enfermedad. Declinó respetuosamente el diagnóstico del médico, recordándose a sí misma que la mente que crea la enfermedad es la misma que crea la salud. Sabía que debía cambiar sus creencias sobre la enfermedad que la comunidad médica le había atribuido. Eligió no dejarse sugestionar por los consejos ni las opiniones del médico, porque no se sentía aterrada, victimizada ni triste. A decir verdad, se sentía optimista y entusiasmada, y estas emociones generaron una nueva serie de pensamientos que le permitieron ver una posibilidad nueva. No aceptó el diagnóstico, el pronóstico ni el tratamiento que el médico le propuso, ni creyó apresuradamente en los resultados y el destino más probables, ni se entregó permanentemente al diagnóstico o al plan de tratamiento. No condicionó a su cuerpo a la peor situación posible, ni esperó el mismo resultado previsible que los demás, ni le dio el mismo significado que le dieron otros pacientes con la misma enfermedad. Al tener una distinta actitud, su estado del ser también era ahora distinto. Candace se pone manos a la obra. Si bien Candance no aceptó su enfermedad, le quedaba un largo trecho por recorrer. Sabía que debía cambiar su creencia sobre su dolencia y tomar una decisión que conllevara una energía más poderosa que la de los programas grabados en su cerebro y la de las condiciones emocionales de su cuerpo, para que éste pudiera responder a una mente nueva. Solo entonces su energía cambiaría hasta el punto de reprogramar sus programas subconscientes y eliminar su pasado neurológica y genéticamente, lo cual fue exactamente lo que empezó a ocurrir. A pesar de haberme oído decir todo esto antes y de conocer esta información intelectualmente, nunca lo había aplicado a su propia vida. En el primer taller al que asistió tras recibir el diagnóstico, se veía agotada y estuvo todo el rato adormilada en la silla. Yo sabía que Candace estaba luchando. Cuando acudió al siguiente taller, llevaba poco más de un mes tomando la medicación para la tiroides que regulaba el desequilibrio de su estado químico y se veía más atenta e interesada. Las historias que conté durante el fin de semana le resultaron sumamente inspiradoras. Al oír
que algunas personas se negaban a ser víctimas de las circunstancias de su mundo exterior y que se daban esas curaciones tan extraordinarias, decidió hacer su propio proyecto científico. De modo que emprendió el viaje. Sabía por los conocimientos de epigenética y neuroplasticidad. De modo que emprendió el viaje. Sabía por los conocimientos de epigenética y neuroplasticidad adquiridos en mis talleres que ya no era una víctima de la enfermedad y usó sus conocimientos para ser proactiva. Al darle un distinto significado a su futuro, lo encaró con un distinto propósito. Cada día se despertaba a las 4:30 de la madrugada para meditar y empezar a condicionar su cuerpo a una mente nueva. Procuró vivir el presente, ya que vio que no lo había estado haciendo. Como quería ser feliz y estar sana, se esforzó al máximo para recuperar su vida. Aún así, al principio no le resultó fácil hacerlo y se sintió muy frustrada al ver que no conseguía sentarse a meditar durante un determinado espacio de tiempo. Había condicionado el cuerpo a ser la mente llena de frustración, ira, impaciencia y victimismo, y era lógico que éste se rebelara. Candace debía obligarlo a vivir el presente como si estuviera adiestrando a un animal indisciplinado. Cada vez que lo hacía, lo estaba condicionando a una nueva mente, al tiempo que se liberaba un poco más de las cadenas de su adicción emocional. Cada día procuraba en sus meditaciones ir más allá de su cuerpo, el entorno y el tiempo. Se negaba a levantarse siendo la misma persona que la que se había sentado a meditar, porque la antigua Candace era la que se había convertido en una persona enojada, frustrada y adicta químicamente a sus circunstancias exteriores, y ya no quería ser esa persona nunca más. Se escuchaba en sus meditaciones esforzándose en cambiar su estado del ser, y no descansó hasta llegar a amar la vida porque sí, en un estado de puro agradecimiento. Aplicó todos los conocimientos adquiridos de mis talleres, CD y libros. Se los leyó más de una vez, y de las notas que había tomado en mis cursos. Estaba grabando una información nueva en su cerebro a fin de prepararse para una nueva experiencia curativa. Descubrió que cada vez era más capaz de evitar activar y reforzar las antiguas conexiones neurológicas de la ira, frustración, el resentimiento, la arrogancia y la desconfianza, y de activar y reforzar las nuevas conexiones neuronales del amor, la alegría, la compasión y la bondad. Sabía que estaba reduciendo las conexiones antiguas y creando otras nuevas, y cuanto más veces procuraba conseguir un estado de fortaleza interior, más se transformaba. Con el correr del tiempo, se fue sintiendo muy agradecida por estar viva, y vio que allí donde había armonía, la incoherencia no tenía cabida. Se decía a sí misma: ya no soy la Candace de antes, ni sigo reafirmando más esa existencia. Perseveró en ello durante meses y meses, y cuando se descubría volviendo a ese nivel más bajo, en el que se sentía enojada o frustrada por las condiciones de su mundo exterior, o enferma o infeliz, procuraba enseguida cambiar de chip. Al cambiar rápidamente su estado del ser iba cortando los periodos en que esas emociones se apoderaban de ella, volviendo cada vez menos a su cambiante y temperamental personalidad de antes. Algunos días se sentía tan mal que no quería levantarse de la cama, pero lo hacía de todos modos y meditaba. Se decía que cada vez que transmutaba esas emociones inferiores en emociones elevadas, se estaba liberando biológicamente de su pasado y bombeando su cerebro y su cuerpo para vivir un nuevo futuro. Empezó a ver que merecía la pena seguir con su trabajo interior, y al poco tiempo, en lugar de costarle hacerlo, ya le salía sin más. Gracias a su tenacidad diaria, advirtió al cabo de un poco el gran cambio y se empezó a sentir mejor. En cuanto dejó de ver el mundo con una mente llena de miedo y frustración y lo contempló con una mente compasiva, afectuosa y agradecida, empezó a comunicarse con los demás de otra manera. Ahora gozaba de más energía y podía pensar con mayor claridad. Se dio cuenta de que ya no reaccionaba de la misma forma a las circunstancias habituales de su vida, porque sus antiguas emociones basadas en el miedo ya no seguían grabadas en su cuerpo. Estaba superando sus reacciones viscerales. Ahora veía que antes le irritaban ciertas personas y situaciones por culpa de sus propias emociones negativas. Se estaba liberando de ellas.
Parte de su proceso de cambiar consistió en advertir los pensamientos que le venían a la cabeza durante el día sin que se diera cuenta. En sus meditaciones decidió que nunca más le pasarían desapercibidos. Decidió no volver jamás a las conductas y hábitos de su antiguo yo, bajo ninguna circunstancia. Hizo borrón y cuenta nueva en el sentido biológico, neurológico y genético, reservándose un tiempo para crear un yo nuevo, y su cuerpo empezó a liberar energía. Es decir, estaba pasando de ser partícula a ser onda, al liberar las emociones reprimidas como energía en su cuerpo. Su cuerpo había dejado de vivir en el pasado. La energía liberada le permitió ver el panorama de un nuevo futuro. Candace se preguntó, ¿cómo me quiero comportar? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Cómo quiero pensar? Al levantarse por la mañana durante meses y meses sintiéndose muy agradecida, estaba enseñando emocionalmente a su cuerpo que su nuevo futuro ya había llegado, por lo que le enviaba señales nuevas a genes nuevos, y su cuerpo recuperó la homeostasis. Candace descubrió que la compasión era la otra cara de su ira, que la paciencia y la gratitud eran la otra cara de su frustración, y que en la otra cara de su victimismo le aguardaba una creadora deseando crear alegría y bienestar. Voy a leer esto de nuevo porque está muy bonito. Candace descubrió que la compasión era la otra cara de su ira, que la paciencia y la gratitud eran la otra cara de su frustración, y que en la otra cara de su victimismo le aguardaba una creadora deseando crear alegría y bienestar. Era la misma intensa energía en ambas caras, pero ahora ella podía liberarla mientras pasaba de ser partícula a ser onda, del estado de supervivencia al de creación. Delicioso, delicioso éxito. Cuando Candace volvió a ver a su médico varios meses después del diagnóstico, él se quedó anonadado por el cambio de su paciente. Las analíticas habían salido perfectas. En la primera serie de pruebas de febrero del 2011, los niveles de la hormona estimulante de la tiroides, que es la TSH, del inglés Thyroid Stimulating Hormone. Yo voy a poner esto aquí rápidamente porque quiero luego revisar en mis analíticas cómo sale eso. Fueron de 3.61, que eran elevados, y el conteo de anticuerpos de 638 revelaba un gran desequilibrio, pero en septiembre del 2011 sus niveles de TSH se habían normalizado al 1.15 y el conteo de sus anticuerpos fue de 450, un nivel saludable. Aunque ya no siguiera tomando ninguna medicación, se había curado a sí misma en menos de un año. El médico quiso saber qué había estado haciendo para obtener unos resultados tan asombrosos. Pues no, doctor, no le voy a contar, es un secreto. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Candace le explicó que al ver que había sido ella la que había creado su enfermedad, decidió hacer un experimento consigo misma para descrearla. Le contó que al meditar a diario y tener emociones elevadas, había estado enviando epigenéticamente señales nuevas a genes nuevos en lugar de dejar que las emociones poco sanas siguieran enviando señales a los antiguos genes. Le explicó que había estado imaginándose a diario en quién quería convertirse y que había dejado de reaccionar a todas las situaciones de su entorno exterior como un animal en el estado de supervivencia, luchando, huyendo, pateando o gritando. Su entorno seguía siendo básicamente el mismo, pero ahora ella respondía siendo más afectuosa consigo misma. El médico exclamó de lo más sorprendido: «Ojalá todos mis pacientes fueran como tú, Candace. Tu historia es increíble». Candace no sabe exactamente cómo se ha curado, ni tampoco le importa. Lo único que sabe es que ahora es otra persona. Al cabo de un tiempo cené con Candace, cuando hacía meses que había dejado de medicarse y ya no tenía ningún síntoma. Gozaba de una salud envidiable. El cabello le había vuelto a crecer y se sentía maravillosa consigo misma. Me dijo una y otra vez que ahora le encantaba la vida que llevaba. Yo le respondí riendo: «Te has enamorado de la vida y ella te devuelve con creces tu amor. Y haces bien en sentirte así, porque eres tú la que has estado creando esta situación a diario durante meses». Candace, ok, aquí pusieron mal el nombre, por eso lo puse
lo dije mal. Candace me contó que confiaba en la existencia de un campo infinito de potenciales y sabía que había algo más allá de ella que le había ayudado a curarse. Lo único que había hecho era trascenderse a sí misma, entrar en el sistema nervioso autónomo y sembrar las semillas para una nueva vida. Sin saber cómo, había ocurrido sin más. Y a partir de entonces se había sentido mejor que nunca. Ahora lleva una vida totalmente distinta a la de cuando le diagnosticaron la enfermedad de Hashimoto. Es socia empresarial de un curso de desarrollo personal sobre superación personal y autoestima, y también trabaja en una compañía. Mantiene una afectuosa relación de pareja, ha hecho nuevas amistades y goza de nuevas oportunidades en el mundo de los negocios. Una personalidad nueva acaba creando una realidad personal nueva. Un estado del ser es una fuerza magnética que atrae situaciones afines a él. De ahí que cuando Candace se enamoró de sí misma, también atrajo una pareja cariñosa. Como se sentía valiosa y llena de respeto hacia sí misma y por la vida en sí, empezaron a surgirle oportunidades que le permitieron contribuir con su granito de arena, ser respetada y crear un mundo mejor. Y cuando adquirió su nueva personalidad, la antigua era como si perteneciera a otra vida. Su nueva fisiología empezó a crear unos mayores niveles de alegría e inspiración y entonces su enfermedad quedó atrás, en el pasado, junto con su antigua personalidad. Candace se había convertido en otra persona. Aunque esto no significa que ahora sea adicta a la alegría, sino que ha dejado de serlo a la infelicidad. Cuando empezó a sentirse más feliz, descubrió que en la vida siempre podemos sentir más dicha, alegría y amor, porque cada experiencia produce una distinta mezcla de emociones. Empezó a desear realmente los retos de su vida para averiguar hasta qué punto podía convertir esa información en transformación. La última lección que extrajo fue que su enfermedad y sus retos no eran de nadie más, sino de ella. En su antiguo estado del ser, había estado convencida de ser víctima de su relación, de las circunstancias exteriores y de lo que le pasaba en la vida. Percatarse de su error, responsabilizarse de sí misma y de su vida y comprender que lo que le había sucedido no tenía nada que ver con el exterior, fue tremendamente inspirador y al mismo tiempo uno de los mejores regalos que podía haber pedido. Página 269. Un aplauso para Candace. Esta historia, yo siento que, a diferencia de la historia de Lori, es más fácil de podernos sentir identificados, porque la mayor parte de nosotros tiene estas conductas y no se dan cuenta. En el pasado yo tuve unas relaciones muy tóxicas y muy dañinas en donde terminé yo haciéndome mucho daño, hasta que luego entendí que todo aquello que veía afuera era primero algo que estaba dentro de mí. Definitivamente las enfermedades no existen. Definitivamente nos enfermamos a nosotros mismos con nuestros pensamientos y la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos. El diálogo interior es últimamente la orden que le damos al universo y a nuestro propio cuerpo de ser. ¿Qué opinas sobre esa historia? ¿Te sentiste identificada o identificado con algunas de las descripciones que ella estaba dando o el doctor da sobre ella? De las reacciones que su cuerpo empezó a experimentar después de la relación tan tóxica o malsana que estaba teniendo. En este momento yo la verdad me siento demasiado sana y tengo una relación demasiado hermosa con la que me siento muy tranquila y muy conforme, pero me pregunto si alguna de esas reacciones que el cuerpo estaba experimentando son identificables para ti. ¿Hay algo de esa historia que sientas como que ¡ah! Eso me está pasando a mí? En ese caso, si no te sientes con ganas de compartirlo en los comentarios, te sugiero que te permitas la oportunidad de coger el cuadernito de apuntes y sentarte, poner la fecha y luego dices, yo, el día de hoy acabo de notar y percibir que he estado teniendo una relación malsana con tal situación. No necesariamente tiene que ser una pareja, ¿no? No necesariamente tiene que ser, de hecho, la relación con alguna persona, sino que puede ser con alguna sustancia,
con tu trabajo o una actitud que te has estado dando cuenta que estás sosteniendo con tal vez tus hijos, tus hermanas, tus hermanos, tus amigos. O, en general, una reacción que estás teniendo en el día a día. La apuntes. Una de las cosas más maravillosas de escribir es que nos ayuda a soltar o sacar alguna emoción o pensamiento para que fluya y se vaya. Yo creo que una de las cosas que más le cuesta a la generación de mis padres, por ejemplo, incluso todavía tengo algunos amigos de mi propia edad que les cuesta mucho aceptar cuando algo les duele o les molesta, porque creen que eso luego los va a atacar o lo van a usar, va a ser usado en su contra. Y no. Cuando tú admites que hay algo que te está haciendo sentir mal, inmediatamente le estás dando la oportunidad a que eso se transforme. Si tú sigues sosteniendo esa gran mentira ahí adentro, lo único que va a hacer es que se va a convertir en un demonio que luego vas a querer, de alguna forma u otra, acabar contigo mismo y contigo misma y ni te vas a dar cuenta. Así que bueno, escribir una vez más es una recomendación. Espero que hayas disfrutado de esta lectura. La he disfrutado muchísimo porque una vez más el Dr. Joe ha compartido información que nos reafirma la importancia de ser conscientes de nuestro diálogo interno y de amar nuestra vida, de amarnos a nosotros mismos y de realmente cosechar una relación amable contigo primero, para luego ser amable con los demás. Sin más que agregar, me encantaría leerte los comentarios. Si te ha gustado este video, esta lectura, dale me gusta, compártelo con alguien que tal vez al escuchar esto inmediatamente se dé cuenta de que puede que esté teniendo una relación un poco tóxica o malsana y no tiene nada de malo. Si hay algo bueno en ello, es que podemos cambiarlo completamente. Así que bueno, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Gracias por acompañarme. Recuerda que estamos viviendo tiempos proféticos en donde el sol está culminando un ciclo, la energía se está incrementando, se está intensificando y la percepción del tiempo cada vez se disuelve más, aunque el sistema quiera seguir sosteniéndonos como que no está pasando nada. Pero a eso se refirieron nuestros ancestros los mayas cuando dijeron que en el 2012 venía el fin de los tiempos. Si te llama la atención y quisieras saber un poco más de este tema, déjalo en los comentarios porque me gusta ser muy responsable con la información que divulgo y tampoco me gusta dar información que tal vez no estés listo para recibir. Pero si te sientes listo para saber de qué va todo esto y al mismo tiempo preparada y preparado para hacer algo al respecto, déjame en tus comentarios, déjame en la cajita de comentarios tu opinión al respecto. Sin más que agregar, me despido enviándote un abrazo de luz. Recuerda, respira profundo. Tenemos que ir muy lento en estos tiempos, porque si no el caos que vamos a crear, fuerte. Recuerda que sonreír y fingirlo hasta el final, porque la verdad es que hay que ser unos locos para seguir soportando esta existencia tan rara que se está poniendo, ¿verdad? Respira profundo y sonríe. Nos vemos en la próxima. Chao.